En realidad ya el tema lo hemos venido abordando prácticamente todos los días aquí en estado de alerta, pero hoy también en el inicio del programa apuntala a las medidas económicas, financieras tomadas y cambiarias tomadas y las que están en estudio también. Y tenemos la oportunidad de dialogar nuevamente con José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina. Urtubey, Edgardo Chini junto a Laura Verán nos saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Muy bien, bien. podemos decir que bien, pero bueno, preocupadísimos, la verdad, preocupadísimos por todos los temas que tienen que ver con nuestra realidad y si queremos extenderlo por afuera de las fronteras, podemos extender también la lista, pero el llamado y por ahí el foco está puesto today en esta charla en el tema de las últimas medidas que tomó el gobierno. Hay una reacción muy fuerte por parte de distintos dirigentes industriales, por ejemplo, que ponen el foco en este tema de algunos capitales que podrían irse del país a partir de la situación que se está atravesando, en el tema de algunas normativas en el orden del Congreso, por ejemplo, con el impuesto a las riquezas, las medidas de último momento del Banco Central, que tampoco han terminado de lograr los logros deseados, y la idea de salir a buscar divisas. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo están estudiando desde el día a día, desde el minuto a minuto de los dirigentes industriales, Urtubey? Sí, son varios temas, ¿no? En primer lugar, creo que en el capítulo monetario, cambiario, está claro que la desconfianza que hay sobre el peso tiene que ver con la profundidad de la crisis que estamos atravesando. Yo en su momento, hace ya más de un mes, te decía que íbamos a atravesar una crisis superior a la del 2001. Uh-huh. Y sigo sosteniéndolo. ¿Por qué? Porque obviamente acá estás con una crisis económica nacional e internacional. Y dentro de lo que es lo nacional, ya entraste a la pandemia en crisis. Es decir, está antes con niveles de inflación, 40%, entraste con niveles de incumplimiento de deuda, entraste con un mercado interno deprimido, entraste con un mundo en términos comerciales convulsionado, y eso te lleva obviamente a la necesidad de entender en conciencia cuál es la profundidad de la situación en la Argentina. Esa es la desconfianza que hay sobre el peso, esa es la escasez que hay de dólares en el Banco Central. Esa es puntualmente, a partir de ahí, el origen que da a este tipo de medidas del Banco Central. Que se prioricen los dólares productivos me parece bien. Ahora está claro que son medidas que, bueno, el alcance de las mismas depende del desafío de ver cómo se desenvuelve la macroeconomía en los próximos meses, porque la dualidad en estos tipos de cambio, bueno, yo no sé, son de difícil mantenerlo, en la historia sí lo han podido comprobar. Por otro lado, creo que también la estigmatización del convenio ese, del proyecto ese de impuesto a la riqueza, creo que por lo menos debería dejarse de lado y empezar a hablar de aporte. Y dentro de lo que es el aporte hay algunos principios que hay que atender. No puede ser retroactivo, no puede haber doble imposición, no se debe gravar a los activos productivos porque si no se desincentiva la producción. Y por supuesto dentro de esto yo creo que hay que buscar también digamos que los pasivos se contabilicen, porque si no es justamente tributar en el aire, ¿no? Es interesante destacar, o por lo menos diferenciar, el tema de el empresario industrial, ¿no? Porque es aquel que invierte en lo que tiene que ver con muchas herramientas, bueno, grandes máquinas, por ejemplo, el tema de la tecnología y demás, en relación a otro tipo de empresario, ¿no? Me parece que esto es un elemento para tener en cuenta. ¿Y a dónde voy con esta idea? A ver, una industria es mucho más difícil que parta de un lugar donde se afinca, ¿no? Y sobre todo cuando son industrias que intentan generar mayor valor
agregado y que han invertido fuerte capital para ese desarrollo y esa capacidad productiva. Sin embargo, hay como un amplio marco de empresarios que podrían tener una mayor movilidad y salir fronteras afuera, dejando, digamos, sin la posibilidad de una mejor actividad productiva a nuestro país. Algo de eso también preocupa, ¿no? Y hay alguna acusación en lo que tiene que ver con la falta de una burguesía nacional, que también se podría trasladar a algunas cuestiones del tema agropecuario al respecto, cuando no hay la liquidación de exportaciones que el país está necesitando. Sí, estoy de acuerdo. Se perdió mucho de burguesía nacional en los 90 y en general estoy de acuerdo con tus comentarios, sin duda. Y entonces, ¿qué solución podríamos encontrar para mejorar esto y para cambiar este escenario? Bueno, en primer lugar creo que Argentina ya debe, digamos, fijar un norte. Claro que desde mi punto de vista tiene que ser un norte productivista, es decir, tenemos que salir del corto plazo especulativo, del corto plazo ligado a lo financiero, a la ganancia rápida, y trabajar en un fondo más ligado a lo que es la inversión productiva, que esté ligada al esfuerzo, al mediano y largo plazo, que es en definitiva como crece el mundo desarrollado. Laura Verá, mi compañera, quiere saludarte también en Urtubey y hacer unas consultas. ¿Qué tal, Urtubey? Buenas tardes. Hola, Laura. Dentro de este gran mapa que usted está pintando, hay un tema que es el del empleo, que generó enorme preocupación y cuyos datos planteó el INDEC, que implican a millones de argentinos. Un dato que de más de 10 llegó a 13,1%. De hecho, hoy se van a dar los datos de pobreza en unas horas nada más, que seguramente también nos van a sorprender. ¿En qué está pensando un empresario hoy respecto a qué hacer, a qué medidas se van a demandar, digo, para poder crear trabajo formal, eso que tanto se viene hablando desde hace tiempo y que parece imposible en la Argentina? Sin lugar a dudas, el empleo es el mayor desafío que tiene la Argentina y el mundo, ¿no? Porque todo el impacto tecnológico que está teniendo por la inteligencia artificial, la digitalización, y bueno, todo lo que estamos viendo, sin lugar a dudas tiene un impacto fuerte. Adicionalmente, nosotros estamos montados en una crisis económica que ya describí. Con lo cual, digo, está claro, hay un 13% de desocupación, a eso tenés que sumarle un 45% de informalidad. Sí. Y eso te tiene que llevar, obviamente, a que tenemos que, como te decía previamente, ir a un modelo de desarrollo que permita la generación de empleo genuino. Es decir, por ejemplo, que eso tiene todo que ver un entramado que hasta las inversiones, qué tipo de inversiones se requiere. La inversión especulativa de corto plazo no sirve. Tenemos que ir a una inversión genuina de largo plazo, invitar a ese tipo de inversor a la Argentina. Creo que este, sin lugar a dudas, es el principal desafío que tiene el gobierno y la Argentina en sí. A partir, obviamente, de la búsqueda de consenso. Por eso es importante también el llamado Consejo Económico y Social. Sí, Urtubey, a propósito de este tema que planteamos como el más importante, digo, ¿qué piensa de estas medidas que tal vez sean cortoplacistas? Digo, la prohibición de despidos, la extensión de la doble indemnización. ¿Cómo se sale de estas medidas transitorias y se va realmente a la posibilidad de un acuerdo, ¿no? Sindical, empresario, para ¿en cuánto tiempo, digo, se puede reactivar esta cuestión del empleo? Eso porque estás escribiendo en la hoja de ruta, en definitiva, porque no podemos, digamos, son medidas de corto plazo. Vos vienes a describir, tapar el sol con las manos, es decir, en definitiva la realidad después se va a terminar imponiendo, y eso significa que la necesidad de búsquedas de consenso, de ir por un capítulo que tenga que ver con una hoja de ruta desarrollista, y es eso lo que hay que hacer en el tiempo. Bueno, por supuesto, no va a ser inmediato porque la crisis va a ser profunda y no va a ser de una salida en B corta, como le llaman algunos economistas, sino que va a ser más bien en L. Y yo creo que hay que buscar, a partir de